¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente estamos aquí listos para contestar otra pregunta que se nos ha hecho llegar, y esta está en conexión con el tema de la semana pasada. Recordemos que la semana pasada contestamos acerca de que si la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras y en el Nuevo Testamento era por la gracia. Bueno, esta pregunta dice de la siguiente manera: ¿es verdad que ahora no es necesaria la observancia del sábado, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, quiero decirle, mi querido hermano, si fuera verdad que la gracia nos exime de guardar el sábado, o sea, si la gracia nos libera de guardar el sábado, o sea, de la obediencia del cuarto mandamiento, esta misma gracia nos permitiría desobedecer cualquiera de los otros 9 mandamientos. Sin embargo, observamos que todas las congregaciones cristianas enseñan que aquellos, o sea, los 9, deben de ser obedecidos. Y también las demás congregaciones reconocen el hecho de que la obediencia es una prueba de que la salvación ha sido lograda por la gracia. Entonces, concluimos que estar bajo la gracia no es vivir con autorización para desobedecer la ley de Dios, sino recibir el poder divino que nos habilita para obedecerla. El que vive bajo la gracia es el que ha aceptado el perdón de sus pecados por la fe en Cristo Jesús, o sea, en el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Esa persona ha recibido ese perdón sin pagar absolutamente nada o sin realizar alguna obra especial. El perdón, mi querido hermano, es gratuito, o sea, de gracia. Y me viene a la mente el texto de Romanos 6, 1 y 12. Y quiero que, si usted tiene una Biblia por ahí a la mano, vaya y la busque y la abra. En Romanos 6, 1 y 2 dice de la siguiente manera: Romanos 6, 1 y 2: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces vale decir que el perdón recibido por gracia no nos es dado para que sigamos pecando. Ya no vivimos para pecar, ahora estamos muertos al pecado. Ahora surge la pregunta: ¿qué es pecado? ¿Qué acciones constituyen el pecado? Bueno, para eso quiero que usted vaya al libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Dice el apóstol Juan aquí: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, según Juan, el pecar es infringir la ley, es no guardar uno de los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, para que sepamos a qué ley se refiere, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 7. Romanos 7, 7. Y este texto es muy, pero muy revelador. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 7: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿de qué ley está hablando? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y quiero decirle que no codiciarás es el 10º mandamiento de la ley de Dios. De manera que si estamos muertos al pecado, significa que por la gracia de Dios ya no vivimos pecando voluntariamente. Así como el apóstol Pablo supo que la codicia es pecado y la abandonó, podemos saber que, por ejemplo, la idolatría es pecado porque así lo indica el 2º mandamiento. También sabemos que matar es pecado porque el 6º mandamiento así lo dice. O que el no santificar el sábado es pecado
porque lo indica el cuarto mandamiento. Lo mismo podríamos decir de cada uno de estos 10 mandamientos. Entonces, concluimos que vivir bajo la gracia no solamente es recibir el perdón gratuito de nuestros pecados o desobedecer a la ley de Dios, sino que también es recibir el poder de su gracia para vivir una vida nueva. Dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.